Darte gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que tenemos contigo, Señor, que tú nos enseñas las cosas de Dios, Señor, las cosas tuyas, Señor, las cosas del reino, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestros oídos, que tú bendigas nuestro corazón, Señor, que toda distracción sea atada en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, aún Francisco Javier, Padre, que viene pues en el micro, Señor, Padre, que él pueda concentrarse, que él pueda escuchar, Señor, y todos nosotros también lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias porque siempre hay alimento, Señor, siempre hay cosas nuevas que aprender. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, hermanos, estamos viendo el tema de la seguridad del visionario, en este caso Gedeón, ¿verdad? Y nos quedamos en este punto el miércoles pasado. Gedeón busca una confirmación del Señor y vemos Jueces 6 del 36 al 39 y dice así: y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón, déjenme ver hasta dónde es, el 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. O sea que, bueno, dice Ricardo que hasta el 40. Y aquella noche lo hizo así, sobre el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. O sea que vemos que 2 veces pide Gedeón una prueba, una confirmación de que Dios está hablando con él, ¿ok? Gedeón no pidió señal porque dudara de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. Gedeón no pidió señal porque dudara de Dios, sino más bien para afirmar que creía en Dios, ¿ok? Mi forma de ser, como que a mí no me late mucho esto, pero pues así es, ¿ok? Gedeón no pidió señal porque dudara de Dios, sino más bien para afirmar que creía en Dios. Pero antes de que Dios le diera alguna señal, Gedeón necesitaba centrarse más en Dios, ¿ok? Santificarse más, meterse más a la presencia de Dios. Y esto me pareció muy interesante, se los voy a decir. Las señales vienen después de la iglesia. Las señales vienen después de la iglesia, pero la iglesia no viene después de las señales. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Vamos ahí, Marcos 16, 16 y 17. Dice, el que creyere y fuere bautizado en agua, ¿verdad?, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, primero está la iglesia, primero viene la iglesia y después vienen las señales. El Señor hizo señales, milagros y prodigios durante su ministerio. ¿Por qué? Porque Él es Dios hecho hombre. La iglesia pudo hacer señales y maravillas
Ahí lo puedes ver en el libro de Hechos, cuando ellos nacieron de nuevo y fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, las señales vienen después de la iglesia. Una persona no puede hacer señales si no nace de nuevo primero, si no se reconcilia con el Señor, si no recibe a Cristo en su corazón. Y cuando esa persona pertenece a la iglesia, entonces esa persona va a ser utilizada por Dios y va a haber señales. Dice, pero la iglesia no viene después de las señales. Un día estábamos nosotros en la iglesia y el Señor me mostró a la iglesia y eran puros niñitos sentados en las sillas de la iglesia. Y dije, ¿qué es esto, Señor? Esa es tu iglesia. Una iglesia, esta iglesia ha tenido muchas señales, ha tenido muchos milagros, pero eso no le da madurez a la iglesia. Mira qué interesante. Mi madurez no viene por lo que yo vea, por lo que yo oiga y por lo que yo haga en Dios. La madurez en Dios viene por caminar con Dios, por ir junto a Dios, aun aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. La iglesia se acostumbró a que llegaban a la iglesia y, Pastora Ruth, ¿qué cree? Me siento mal. ¿Puede orar por mí? Y orábamos por el hermano y sanaba. Pastora Ruth, quiero consultarle al Señor esto y aquello. Y nos poníamos a orar y el Señor le hablaba a la persona de eso que estaba preguntando. Y la iglesia era una iglesia de niñitos, todos niñitos sentados en las sillas. ¿Qué es lo que nos hace madurar? Ser cristianos maduros en Cristo. Bueno, caminar diariamente con Dios. El que tú ores, el que tú le preguntes personalmente a Dios, ¿verdad? Si te sientes mal, incluso tú mismo puedes imponer tus manos sobre ti y orar en el nombre de Jesús. Entonces, fíjense, voy a volver a leer estas dos frases. Las señales vienen después de la iglesia, pero la iglesia no viene después de las señales. Hebreos 11:1, Hebreos 11:6 nos dice que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6 dice, pero el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que le va a premiar a los que le buscan. Eso es lo que dice esto. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Vamos al siguiente punto, la seguridad de haber adorado a Dios. Vamos a ver este punto, la seguridad de haber adorado a Dios. Te ruego que no te vayas de aquí, dice Jueces 6:18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Jueces 6:18. El visionario, antes que cualquier otra cosa, es un adorador. Otra vez, el visionario, antes de cualquier otra cosa, ¿verdad? Antes de que queramos que Dios nos hable y nos dé pruebas de que nos está hablando y de que nos utilice, nosotros tenemos que ser adoradores. Déjenme ver dónde voy. Gedeón era un adorador de Dios. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. ¿Ok? Los verdaderos adoradores se les distingue por la actitud de ofrendar. ¿Qué es ofrendar, hermanos? Por favor, pónganme atención, ¿ok? Los verdaderos adoradores se les distingue por la actitud de ofrendar. Gedeón es enfático. Dice, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adorar a Dios, hermanos, es un tema que después te lo puedo dar, pero el tema de ser un adorador no solo es que cantemos a todo pulmón en la iglesia. O sea, eso sería para mí una bendición, oírlos cantar a todo pulmón en la iglesia, pero eso no es solo lo que es un adorador. Un adorador es adorador en muchos aspectos y uno de ellos es en ofrendar. Diezmar es cuando yo doy exactamente el diezmo a Dios. Señor, yo tengo que darte 1,184.25 pesos, ¿verdad? Ese es mi diezmo. ¿Qué es ofrendar? Señor, yo tengo que darte 1,184 pesos con 25 centavos, pero ¿sabes qué, Señor? Yo voy a dar 1,500. Entonces, ofrendar es dar más que el diezmo. Es no estar contando los quintos y los veintes que le tengo que dar al Señor, sino es ir más allá para el Señor. Eso es una ofrenda. Nuestra ofrenda externa, hermanos, representa lo que internamente le damos a Dios. Nuestra ofrenda externa representa lo que internamente le damos a Dios. Y puedo hablarte de la alabanza, de la adoración, del servicio, del dinero. O sea, el tema de ser adoradores es un tema muy vasto. Otra cosa que te quiero decir es que durante la semana procures alabar y adorar a Dios. Porque si en la semana estoy oyendo a Caballito Dorado y estoy oyendo a Chente Fernández y a todo, y quiero llegar el domingo y por arte de magia conectarme espiritualmente con Dios, no lo vas a poder lograr. Tenemos que hacer adoradores en casa y en la iglesia, hablando, por ejemplo, de cantarle a Dios y muchas otras cosas, ¿ok? Entonces, nuestra ofrenda externa representa lo que internamente le damos a Dios. En la actualidad, muchos que están en el ministerio no son los visionarios que deberían ser, porque en sus corazones hay telarañas de tacañería. Ándale pues, delante de Dios. Se les hace difícil desprenderse de una ofrenda para Dios. Entonces, queremos ser líderes ungidos y visionarios, tenemos que aprender a diezmar y a ofrendar a Dios. Acuérdense que las limosnas son para los pobres. Podemos dar limosna, pero eso es para una persona necesitada. Dios es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Y a él tenemos que decirle, eres mi Señor, Señor. Voy a continuar leyendo. Dice aquí que se les hace difícil desprenderse de una ofrenda para Dios. Saben recibir de Dios, pero no saben devolverle a Dios. O sea, nosotros le pedimos a Dios y esperamos que Dios nos responda, ¿verdad? Jesús nos dice, si tú le pides algo a mi Padre en mi nombre creyendo, yo lo voy a hacer. Y estamos, Señor, por favor, bendíceme, por favor, súpleme. Y cuando el Señor te bendice y te suple, entonces ya luego es muy difícil regresar al Señor lo que a él le corresponde. La ofrenda de Gedeón fue quiero que escuches esto, por favor. La ofrenda de Gedeón fue sustanciosa en un tiempo de necesidad. ¡Wow! Otra vez. La ofrenda de Gedeón fue sustanciosa en un tiempo de necesidad. O sea, era un tiempo donde el pueblo judío era robado por los madianitas, eran asaltados por los madianitas. Por eso yo cuando di el otro estudio de Gedeón decía,
pues está muy contradictorio lo que está pasando aquí, ¿verdad? Porque Gedeón le dice al Señor, Señor, yo soy humilde, yo soy de tal familia, ve la necesidad que estamos pasando, pero cuando él le da esa ofrenda al ángel de Jehová, es una ofrenda abundante, hermanos. La ofrenda de Gedeón fue sustanciosa en un tiempo de necesidad. Lo puedes ver en Jueces 6, del 4 al 6, y Jueces 6, 19. Yo no me puedo detener a estar leyendo todo, mis hermanos, otra vez. Pero velo, por favor. Jueces 6, del 4 al 6, Jueces 6, 19. Al Señor le presentó un cabrito preparado y panes sin levadura preparados con unos 36 kilos de harina. O sea, hay veces que no entendemos las medidas orientales y aquí nos están diciendo que esa ofrenda, además de tener un cabrito, que es algo delicioso, creo que todos hemos comido cabrito y es una carne deliciosa, el caldo es delicioso, etcétera, con unas tortillas de harina, ¿verdad? Aquí vemos que al Señor le presentó un cabrito preparado y panes sin levadura preparados con unos 36 kilos de harina. Nuestras necesidades nunca deben quitarle nuestra ofrenda a Dios. Hermanos, es difícil hablar estos temas contigo, pero pues necesitamos formación. Decía María del Sol en la canción padrísima que cantó el domingo, Señor, prepárame, quiero servirte, prepárame. Y esto es prepararnos, o sea, formar un carácter, hermanos. Y les voy a platicar algo, miren, hay veces que ustedes los domingos faltan a la iglesia por X o Y, enfermedad, o sea, pueden pasar muchas cosas, puede salir y ya está la llanta ponchada, o sea, así es el enemigo, él se especializa en ponernos estorbos para que no sirvamos a Dios, para que no oremos, para que no leamos, para que no nos reunamos, etcétera. Entonces, la razón para la que tú faltes a la iglesia pueden ser 1000 razones. Pero yo te voy a decir algo. Tú te presentas al siguiente domingo y tú tienes que traer el diezmo de la semana pasada y el diezmo de la semana que estás viniendo. ¿Por qué? Porque le estás robando al Señor. Miren, hermanos, el hecho de que ustedes lleven sus diezmos a la iglesia no es que nos están pagando a nosotros. Quítate esa idea. Hoy no fui a la iglesia, hoy no escuché la palabra de Dios, pues hoy no doy el diezmo, ¿verdad? Porque no oí la palabra de Dios. Olvídate de eso. Nosotros le damos el diezmo al Señor porque Él es el Señor, porque Él merece todo de nuestra parte. Si no fuiste por X o Y, lo podemos entender. No vamos a ser tan religiosos para enojarnos contigo. Pero yo sí puedo ver que hace falta formación, porque como dicen por ahí, chivo brincado, chivo adiós amigos, ¿verdad? O no sé cómo va ese refrán. Y tú debes saber que nosotros tenemos que pagar los gastos de la iglesia, vayas o no. Hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua. Otra cosa que te queremos pedir, el número de la iglesia es 55 26 08 24 89. Cuando haya algo por lo cual tú no puedas ir a la iglesia, llama a la iglesia el mismo domingo. Ahí te va a contestar cualquier edecán. Oigan, hermano, soy fulano de tal o soy fulanita. ¿Qué creen? Tengo las llantas ponchadas del carro. No voy a poder ir. Ok. O sea, voy a platicarte algo. Si nosotros no te hablamos a ti para preguntarte, oye, brother, oye, sister, ¿por qué no viniste el domingo a la iglesia? ¿Verdad? Tú no nos hablas para nada. Eso también es falta de carácter, falta de formación, hermanos.
¿Por qué? Porque estamos en una ciudad de lo más peligrosa que te puedas imaginar. Así como te puede pasar que amaneciste con vómito y diarrea y te lo respetamos, también te pudieron haber asaltado del camino de tu casa a la iglesia y no sabemos nada de ti. No podemos orar por ti, no podemos enviar a algún hermano con carro a ayudarte. ¿No has pensado en eso? Si yo sé que tú estás mareado o mareada, mando a Mario Junior a tu casa que te ayuden, a que te echen la mano, porque estás cerca de la iglesia y podemos ayudarte. Entonces, hermanos, si nosotros no les hablamos para preguntarles, oye hermano, ¿por qué no viniste? ¿Por qué faltaste? O sea, nosotros te tenemos que estar hablando a ti. Y esto es un breviario cultural de todas las cosillas que pasan, hermanos. Vamos a continuar. Estamos viendo que la ofrenda de Gedeón fue sustanciosa en un tiempo de necesidad. Al Señor le presentó, eso ya lo vimos, nuestras necesidades nunca deben quitar nuestra ofrenda a Dios. Ok, no viniste, ok, entonces el siguiente domingo tienes que dar tu diezmo. El diezmo no lo puedes tocar, es intocable. Entiéndelo, por favor, mi hermano y hermana. Nosotros, hermanos, crecimos con el hermano Gwen Myers. O sea, Gwen Myers era el padre espiritual de nuestro padre espiritual. Y él iba muchas veces a la iglesia. Y él siempre su tema era hablar del Espíritu Santo, hablar de los dones del Espíritu y hablar del diezmo y de las ofrendas. Esos eran los temas y se siguen los temas del hermano Wayne Myers. Y entonces el hermano decía una frase que nos da mucha risa, ¿verdad? Se los voy a decir, el jefe de la banda. O sea, el jefe de la banda, o sea, todos hermanos, desde Ricardo, desde su servidora, todos tenemos que darle a Dios. Que el pastor no sea el jefe de la banda, ¿verdad? De bandidos, sino que los primeros que tenemos que dar somos nosotros. O sea, entre más responsabilidad, entre más autoridad tenemos que dar al Señor. Y esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Ok? Vamos a continuar. Hay otro testimonio, déjenme ver qué dice aquí. Dice Jueces 6:20, dice, por instrucciones de Dios, Gedeón tomó la ofrenda y la puso en la peña y le roció el caldo. Jueces 6:20. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Al ofrendar a Dios hay que seguir las instrucciones que él da. Esto que te estoy diciendo no es algo mío, no son intransigencias mías, es lo que dice el Señor que tenemos que hacer. Él te dice lo que tienes que hacer. Mira, esta ofrenda que me trajiste, ponla en la peña y rocía el caldo sobre de ella. Y ya el ángel de Jehová tocó con su bastón esa ofrenda. ¿Ok? Dice aquí, al ofrendar a Dios hay que seguir las instrucciones que Él da. No ofrendamos a nuestra manera, sino a la manera que Él nos dice. Cuando el báculo del ángel de Jehová tocó el sacrificio, salió fuego que lo consumió. Así Dios prueba que se agradó con el sacrificio de Gedeón. Esto hizo que Gedeón tuviera una visión más clara de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Porque cuando yo soy un verdadero adorador en todos los aspectos de mi vida, no solo en el dar, no solo en el cantar, no solo en el danzar, sino ser adoradores, buscar al Señor, como dice Juan 4, ¿verdad? Buscarlo en espíritu y en verdad. Entonces tú vas a empezar a ver las cosas espirituales. Hoy
que estaba comiendo con Ricardo y Ruth, yo les decía que el domingo platiqué con uno, o sea, platico con muchos y con muchas hermanas, pero cuando platiqué con dos de esos, de muchos hermanos que platiqué, le dije a Ricardo, me di cuenta de esto y esto y esto y esto. O sea, tan solo con escuchar al hermano, yo te puedo decir cómo está la situación espiritual. ¿Qué está pasando ahí? Otra vez te voy a repetir lo que dice ahí. Cuando el báculo del ángel de Jehová tocó el sacrificio, salió fuego que lo consumió. Así Dios prueba que se agradó con el sacrificio de Gedeón. Esto hizo que Gedeón tuviera una visión más clara de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser servidores de Dios ungidos y visionarios? Ser adoradores. Adorar a Dios con todo nuestro corazón. Yo he visto por ahí, ¿verdad? Que a veces por tapar a Juan, destapamos a Pedro. Y te lo voy a aterrizar más. Le quitamos dinero al diezmo al Señor para darlo en otra cosa. Y entonces eso, hermanos, eso no te va a hacer que seas una persona sensible en las cosas de Dios. Dice, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Jueces 6:22. ¿Qué pasó cuando el ángel de Jehová quemó esa ofrenda y fue agradable delante del Señor? Bueno, Gedeón dijo esto, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Ante su reacción, Dios lo consuela. Paz a ti, no tengas temor. O sea, cuando el ángel de Jehová quemó esa ofrenda, Gedeón entendió que estaba delante del Señor Jesucristo, que estaba tratando con el ángel de Jehová y dijo, me voy a morir porque soy hombre, porque soy pecador. Y entonces el Señor le dice, no te preocupes, paz a ti. Qué interesante. Conclusión de este tema. Algunos principios que debemos recordar. Número 1, estar en gracia delante de Dios y estar en gracia con los demás. Lo vimos el miércoles pasado y ahorita nada más te completé el tema. Número 2, el verdadero adorador es aquel que sabe ofrendar a Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad, hermanos. Que el domingo no te interese quién está a la derecha, quién está a la izquierda. Tú cántale al Señor. Tú derrama tu corazón delante del Señor. Es el único día que nos reunimos. Es el único día que podemos estar juntos y el Señor en medio de nosotros. ¿Ok? Vamos al siguiente tema, la adoración del visionario. Siguiente tema, la adoración del visionario. Jueces 6 del 24 al 27. ¿Puedes leer, Rudy, por favor? Jueces 6 del 24 al 27. Por aquí, por aquí. ¿Jueces 6? Sí. Del 24 al 27 vamos a leer. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Y aconteció que en la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Hasta dónde? Hasta el 27. Ok. ¿A 27? Bueno, para empezar, quiero decirles que la palabra Gedeón es la palabra hebrea el que destroza. Por si alguien quiere ponerle a su hijo Gedeón, ¿verdad? Eso significa el nombre, Gedeón el que destroza. Y también hice una investigación sobre los camellos. Ya ven que los madianitas atacaban con camellos. Mamífero giboso de gran tamaño, originario de Asia y África,
utilizado para viajar por los desiertos, llevando cargas o pasajeros. Fue domesticado antes del 2000 antes de Cristo. El camello en el Antiguo Testamento se le conocía con el nombre de barco del desierto. Entonces, cuando oigamos que el barco del desierto se refiere a los camellos, está adaptado para viajar por el desierto con patas acolchonadas, un cuerpo musculoso y una jiba de grasa para mantenerse vivo durante los largos trayectos. La joroba, hermanos, no tiene agua. Muchos años nos enseñaron que las jorobas del camello tenían agua. No, tienen grasa. Y con esa grasa se autoalimentan y entonces no mueren. Un camello joven puede caminar 160 kilómetros, o sea, 100 millas en un día. La riqueza se medía de distintas maneras, por ejemplo, la cantidad de camellos que alguien poseía. Esto es en el Antiguo Testamento. Dice, los judíos tenían prohibido comer camello, pues era ceremonialmente inmundo, rumiaba, pero no tenía pezuña hendida. Entonces tengo algunas citas nada más para apuntar. Génesis 24:35 habla de los camellos de Abraham. Job 1:3 habla que nada menos y nada más Job tenía 3,000 camellos. Imagínense la riqueza de Job, ¿ok? Y Levítico 11:4, donde dice qué animales eran puros e impuros. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, no más bien lo tendréis por inmundo. Eso dice Levítico 11:4. Un camello descontrolado, escuchen esto, un camello descontrolado durante una emboscada era capaz de derribar rápidamente las tiendas de una familia. Un solo camello desbocado podía tirar las tiendas de una familia. Por lo tanto, Jeremías se refería al pecado del pueblo judío como una dromedaria ligera que corría desbocada. O sea, el Señor comparaba al pueblo judío como una camella, como loca en el desierto. Y eso está en Jeremías 2:23. Nada más para darnos una idea. ¿Ok? Y pues con esto, aquí lo pongo, ¿cómo puedes decir? No soy inmunda, nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoces lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Eso es lo que el Señor le dice a Israel en Jeremías 2:23. Ok, entonces vamos a otra cosa bonita. A los sabios que adoraron a Jesús, Mateo 2:1, tradicionalmente se les representa como hombres que montaban camellos. Isaías nos habla de ellos con que cabalgaban sobre camellos y llegaron desde Saba para traer oro e incienso y proclamar alabanzas al Señor Jesús. Qué bonito, ¿ok? Entonces vemos en Mateo 2:1 que vinieron unos magos de Oriente, ¿verdad? Que venían viajando en camellos y que vinieron con incienso, oro y mirra y vinieron a alabar al niño Jesús. Qué hermoso. Isaías 66, multitudes de camellos te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Isaías 66. Entonces, todo eso habla sobre los camellos, hermanos. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con nuestro tema. Si algo le interesa a Dios de los visionarios, es que estos lo adoren en privado y en público, que le levanten altar a su nombre y que destruyan aquellos altares que la sociedad ha levantado en contra del Señor. Otra vez, si algo le interesa a Dios de los visionarios, es que estos le adoren en privado y en público,
que le levanten altar a su nombre y que destruyan aquellos altares que la sociedad ha levantado en contra de él. Dios es un Dios de altar porque le gusta estar elevado. Escucha, por favor. Dios es un Dios de altar porque le gusta estar elevado. Los altares de las iglesias no están altos para los predicadores, sino para el Dios de los predicadores. ¿Ok? Al Señor, hermanos, le fascina sentarse adelante de donde está la pantalla, arriba. Ahí le gusta sentarse al Señor. Hay veces que ahí se siente un calor tremendo. ¿Por qué? Porque ahí se siente el Señor para poder vernos a todos. Entonces todos tenemos que estar abajo y el Señor tiene que estar elevado. No los predicadores, vuelvo a repetir, sino el Señor. ¿Ok? Dios es un Dios de altar porque le gusta estar alabado. Eso ya lo leí. Ok. Al Señor Jesús, hermanos, le gusta que lo alabemos, que lo exaltemos y lo levantemos. Al Señor Jesucristo le gusta estar elevado. Quiere siempre sobresalir en nuestras prédicas, enseñanzas, cánticos y ministerios. Coloquémoslo bien alto. No es tu ministerio, no es tu don, no es lo que estudiaste, no es lo que tú haces, es lo que hace Cristo en ti y por medio de ti. Entonces tenemos que levantar al Señor, que el Señor sea levantado, no yo. Y esto, hermanos, pues ya muchas veces se los he platicado, ¿no? Hay veces que quieres oír una conferencia de X persona y son media hora de presentarse, de quién es, de dónde estudió, de qué estudió, de que, oye, brother, vamos a arrancar ya con el tema. ¿Qué te parece la idea? Vamos a glorificar a Cristo, vamos a orar para levantar la plática que tienes para nosotros. Me dice Ruti que me queda un minuto, hermanos. Entonces, vamos a continuar con esto y vamos a orar. Señor, quiero darte gracias, Padre, por todo lo que nos estás enseñando tan profundo, Señor. Queremos ser verdaderos alabadores, Señor, y adoradores tuyos, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida, Padre. Señor, en cómo te cantamos, en cómo te alabamos, te adoramos, en cómo damos para ti, en cómo te servimos, Señor, de qué forma te servimos, Señor. Yo te doy gracias por esto, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque ya estamos entrando a este otro tema que habla de un verdadero adorador. ¿Cómo podemos ver si somos verdaderos adoradores, Señor? Y poder corregir lo que está mal, Señor, para que tú puedas utilizarnos, para que podamos ser pues utilizados por ti en tu reino. Yo te doy gracias por la vida de Gedeón, Señor, y por todo lo que tú hiciste en su vida y en la vida del pueblo judío. Gracias, Señor. Amén.